¿Qué tal? Soy Armando Valdés Montañez. En esta ocasión vamos a trabajar con el canon clásico de proporciones del cuerpo humano. Vamos a dibujar primero el cuerpo femenino, para lo que vamos a emplear un espacio dividido en 8 partes iguales. Vamos a trazar 9 líneas. La primera será el número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. La primera figura que vamos a dibujar va a ser la de frente, por lo que vamos a trazar también una línea central que nos servirá como eje de simetría. Ya que tenemos esos trazos, vamos a empezar por una esquematización muy sencilla. Vamos a dibujar en el primer espacio un óvalo. Más o menos a la mitad entre la primera y la segunda línea vamos a trazar una línea horizontal que serán los hombros, y a partir de ahí generaremos un triángulo invertido que se dirija hacia la línea número 3, tal vez un poco más abajo. Después vamos a trazar otro triángulo que nos servirá para la cadera y otro triángulo invertido que se dirija hacia la línea número 6, que nos servirá para representar las piernas. Y al final, una figura romboide para las pantorrillas. A grandes rasgos, estas son las proporciones que va a tener el cuerpo femenino. ¿Qué tanto quedan separados los hombros de la cabeza? Bueno, pues lo que mide la cabeza de ancho será la distancia entre la cabeza y el hombro. A partir de ahí trazamos líneas verticales para los brazos. Las muñecas vamos a dejarlas un poco separadas de la cadera. Y vamos a esquematizar con triángulos para las manos. Ya teniendo estos esquemas, podemos empezar a definir contornos. El cuello, una diagonal que se dirige hacia el hombro, la curva del hombro, que va a terminar justo en la línea número 2. Y esa línea que trazamos horizontal nos va a servir para la clavícula. En la línea número 2 también queda la parte media del busto, por lo que ahí podemos dibujar dos curvas. Estas líneas son guías, por lo que pueden hacerse correcciones, pueden desplazarse o pueden modificarse en cualquier momento. En la línea número 3 va a quedar el doblez del codo y la parte interna de la cintura. En la línea número 4 va a quedar la muñeca y va a quedar la parte externa de la cadera. Y el vientre. La punta de los dedos va a llegar a la mitad de la pierna, o sea, hasta la línea número 5. Y las rodillas quedarían en la línea número 6. Los pies quedarían en la línea número 8 o un poquito abajo.
Y esas son las proporciones clásicas del cuerpo femenino vistas de frente. Si queremos dibujar la vista de 3/4 de la figura femenina, vamos a utilizar las mismas líneas como referencia. Ya no vamos a utilizar un eje de simetría. Y la figura para dibujar la cabeza va a ser un poco diferente. Ya no va a ser un óvalo. Ya vamos a ver el cuello un poco inclinado y para representar la figura podemos esquematizarla por medio de estos trazos. Esta sería la inclinación de la espalda, esta sería la cadera, estas serían las piernas. Nótese que están ligeramente inclinadas porque se tiene que equilibrar la inclinación que tiene la espalda. Se conservan las mismas proporciones, la clavícula sigue quedando a la misma altura, la parte media del busto sigue quedando en la línea número 2, nada más que ahora vemos los senos diferentes. Y empezamos a notar el contorno de la caja torácica, el hueso ilíaco y la pierna. La cintura queda nuevamente en la línea número 3, la cadera en la línea número 4. La curva del hombro termina en la línea número 2. El doblez del codo queda en la línea número 3, la muñeca en la línea número 4. La mano de lado la podemos esquematizar por medio de un triángulo. La otra mano la podemos esquematizar a partir de un pentágono. Las rodillas en la línea número 6, la pantorrilla entre la 6 y la 7. Y los pies en la línea número 8 o un poquito abajo de ella. La figura vista de 3/4. Para la figura de perfil vamos a trazar unas cuantas diagonales. Y debemos tener muchísimo cuidado en identificar la inclinación que lleve la espalda. No debe ser mucha, porque de lo contrario puede verse deforme. Dibujamos una línea recta que va de la clavícula hacia la parte media del busto, que queda en la línea número 2. Ahí también queda la parte inferior del omóplato. Y después dibujamos la curva de la caja torácica. El abdomen, el vientre y una curva muy amplia para la pierna que se dirige hacia la rodilla. La pantorrilla nuevamente queda
entre la línea 6 y la 7. Y el pie nuevamente en la línea número 8 o un poquito abajo. También puede quedar un poco arriba, eso depende mucho ya de las proporciones locales. La curva del hombro sigue quedando a la misma altura. El doblez del codo queda en la línea número 3. La muñeca queda en el número 4. Y para la mano nuevamente utilizamos un pentágono para esquematizar. Pulgar, índice, medio, anular, meñique. Al final eliminamos las líneas de la espalda y así quedaría la figura de perfil. Para la figura de un cuarto o la vista posterior, vamos a utilizar la misma esquematización que utilizamos para la vista de 3/4. Y el contorno va a ser prácticamente el mismo. Lo que va a cambiar es lo que hay adentro. Entonces, en vez de ver los senos, ahora vamos a ver los omóplatos. En vez de ver el abdomen, vamos a ver la línea media de la espalda, que va de la línea número 2 hasta la línea número 3. Ahí desaparece. Ahora el cuello va a invadir parte de la cabeza. Y ahora el brazo izquierdo va a invadir parte del cuerpo. Las proporciones se conservan, el codo en la línea número 3, la muñeca en la línea número 4. La vista posterior de la mano comienza con una curva seguida de una diagonal y ahora vemos el dedo meñique. Los demás dedos pueden quedar ocultos y el dedo pulgar queda en la parte interna. Ahora, en lugar de ver el vientre, vamos a ver los glúteos. Y la parte posterior de las rodillas. El tendón de Aquiles. Y la vista posterior del otro brazo. Una curva, una diagonal, un ángulo, el dedo meñique y la parte interna de la palma.
Y por último, para la vista posterior vamos a trazar otra línea vertical que nos servirá como eje de simetría y esquematizamos de la misma forma que en la vista frontal. Un triángulo invertido para el torso, un triángulo para la cadera, otro triángulo invertido para las piernas, un romboide para las pantorrillas y el óvalo de la cabeza. El contorno es exactamente el mismo. Solo cambia la parte interna. Los omóplatos, la línea media de la espalda, los codos, los glúteos, la vista posterior de las manos, la parte posterior de las rodillas, la pantorrilla y los talones. Y a grandes rasgos, este es el canon clásico de proporciones del cuerpo femenino. Gracias.